Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos muy gozosos de poder compartir una vez más este domingo de resurrección, exaltando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Esperamos que todos estén bien. Estamos orando por toda la familia de la Iglesia Parkway y también por todos nuestros amigos, por todos nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo. Hoy es tiempo de clamar, hoy es tiempo de exaltar el nombre de Dios en medio de todas las circunstancias que nos han tocado vivir. Dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe al Señor. Usted y yo tenemos vida por la gracia de Dios y nuestra misión es exaltar, glorificar al Rey de Reyes. Y recuerdo un pasaje que siempre ha tocado mi corazón cuando Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 la palabra de Dios nos relata que Pablo y Silas habían sido llevados presos y en medio de la noche, dice la palabra del Señor en el verso 25, ellos hacían dos cosas que usted y yo debemos hacer siempre. Oraban y cantaban himnos. Hoy es tiempo de orar. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ellos no solamente oraban, también cantaban himnos. En medio de la noche, dice el verso 25, y los presos los oían. Cuando ellos empezaron a cantar, a adorar, a exaltar al Rey de Reyes, dice el Salmo 22 que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y cuando la presencia de Dios viene a nuestras vidas, Él transforma absolutamente todo. Cambia las tinieblas en luz, cambia el odio en amor, la esclavitud en libertad. Las cadenas se rompieron esa noche en la prisión y los presos fueron libres. Las circunstancias más difíciles pueden ser transformadas cuando la presencia de Dios se manifiesta. Así que mi amado, ahora vamos a hacer eso. Vamos a orar, vamos a exaltar a nuestro Rey. Él es el Rey de Gloria. Él viene pronto por su iglesia, por su amada, por su novia. Y aquí hay un pueblo que lo exalta, aquí hay un pueblo que lo ama, aquí hay un pueblo que lo adore. Vamos a orar y a exaltar a nuestro Señor. Acompáñenme en esta oración. Padre, te damos gracias por este nuevo día, gracias por la vida que nos das, gracias por tu misericordia. Señor, hay tantas razones y tantos motivos por los cuales debemos agradecerte. La lista sería inmensa. Por eso te decimos simplemente del fondo de nuestro corazón, gracias por tu paciencia, por tu amor y tu bondad, pero por sobre todo, gracias por Jesucristo nuestro Rey. Hoy en esta Semana Santa recordamos, conmemoramos la última semana de vida de nuestro Rey, donde venció a la muerte, donde derramó su sangre, donde conquistó la muerte y nos dio vida a los que hemos creído en Él. Recibe la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos ahora a adorar al Rey de Reyes. Cuando pongamos estos cantos, no sea un espectador, participe de la adoración, de la alabanza. Él es el Rey de Gloria, Él viene pronto por su pueblo y Él está en su trono y nosotros le llevamos alabanza y adoración. Diga, Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Sí, ¿quién es el Rey de Gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de Gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. Sí, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, sí, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito
Rey de gloria, su nombre es. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde el Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir?
quién es y quién ha de venir, quién fue y quién es y quién ha de venir, venir, Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Estamos viviendo en días muy especiales, muy particulares a la luz de la palabra de Dios. Cosas están pasando y no cabe duda que nuestro Rey, nuestro Mesías, viene pronto por su pueblo. Y nosotros debemos prepararnos. Debemos esperarlo con un corazón expectante, con un corazón enamorado, porque Él está a las puertas. ¿Qué hacemos como iglesia? Nos preparamos en oración, estudiando la palabra, santificándonos. Por eso les recuerdo algunos anuncios. Jueves 7 de la noche, altar familiar. Clama a mí, yo te responderé, ha dicho el Señor. Lo hemos dicho desde el inicio y es tiempo de clamar y pedirle a Dios que nos dé un corazón de arrepentimiento. Si algo necesitamos hoy en día es arrepentimiento. El mundo necesita arrepentirse de su pecado, los que no conocen de Cristo, y aquellos que ya lo conocemos necesitamos vivir a cuentas con Dios para que Él transforme nuestros corazones, que toque el corazón de los que no conocen de Cristo. Vamos a orar para que el reino de Dios se extienda y que los que ya conocemos de Dios cumplamos con la gran comisión. Vamos a pedir misericordia para este mundo y también vamos a pedir por aquellos que están quebrantados de salud. Levantemos una oración por todas esas personas que están sufriendo, por esas personas que están pasando por calamidades, para que en medio de esta crisis levanten sus ojos a los montes y recordemos que nuestro socorro solo viene de Jehová. En cuanto al estudio bíblico, continuamos en el libro de Hechos, vamos al capítulo 9, versos 20 al 31. Hechos, capítulo 9, versos 20 al 31. El estudio está precioso, yo me alegro porque hay muchos hogares donde la palabra de Dios está convirtiéndose en la lámpara, en la luz que alumbra sus vidas, y tenemos que ser perseverantes. Estudio bíblico, altar familiar, día jueves a las 7 de la noche, todos unidos orando y meditando en la palabra de Dios. Día sábado, 7:30 de la mañana, el estudio bíblico de varones y de mujeres está precioso. El día de ayer, sábado, los grupos de oración y de estudio bíblico a través del teléfono fueron poderosísimos. Yo le doy gracias a Dios por eso. Y recuerden, mis hermanos, que vamos estudiando el capítulo 8 del libro de la resolución de los hombres. El capítulo 8, que es prometo vivir con honor. Debemos vivir con honor para nuestro Dios, con santidad y cumplir nuestra misión. Además, les recuerdo, para aquellos que me han preguntado, como lo he estado diciendo en domingos anteriores, si usted está siendo bendecido por Dios con trabajo, dele gracias a Dios, ore por los que no tienen y extiéndase en amor. Pero si usted está recibiendo bendición y quiere ser fiel con Dios, grato con Dios y ofrendar para que la obra de Dios siga avanzando, recuerde, en la página de la iglesia lo puede hacer, Tree Parkway, o también en la aplicación Church Center. Vamos a escuchar una alabanza más y recordemos, mis amados, que Dios está en control. Él resucitó, Él venció a la muerte, y porque Él vive, nosotros podemos vivir confiados, no temer el presente y saber que nuestro mañana está seguro en sus manos, nuestra familia está segura en sus manos. Se llama Cristo, vino a amar y a perdonar, su vida dio
para salvarnos. La tumba vacía, prueba es que Él vive ya. Porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Entonces yo tendré confianza, pues el Señor es siempre fiel. Él cambiará mi llanto en gozo, pues su promesa sigue en pie. Él volverá, porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando en gozo, veré la luz eterna y veré a mi Rey. Porque Él vive, espero el mañana. Porque Él vive, ya no
Cristo vive, Cristo reina y por eso nosotros podemos vivir seguros, confiados, desde luego con pruebas, con luchas, con adversidades, pero en la mano de nuestro Señor estamos seguros. Esta semana ha sido una semana difícil, pero también una semana en la cual estamos recordando la última semana de vida aquí en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. La Semana Santa. Vamos a hablar esta tarde acerca de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a enfocarlo en lo que eso implica para nosotros. ¿Qué significa para nosotros como seres humanos la muerte en la cruz del Calvario de Jesucristo nuestro Rey, su sepultura y su resurrección? Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 22, verso 14. Si tiene su Biblia a la mano, acompáñeme por favor, o si usted la abre en su teléfono móvil, o si no, yo se la voy a leer y le pido su atención. Si tiene un cuaderno a la mano, un lápiz, sería muy bueno para que tome notas, para aquellos que quieren luego estudiar las citas que vamos dando. Es muy importante hacerlo, porque todo mensaje de la iglesia cristiana tiene que estar fundado en la palabra de Dios. No podemos enseñar otra cosa, no debemos enseñar otra cosa. No es bueno que ningún pastor, que nadie enseñe en una iglesia cristiana otra cosa que no sea la palabra de Dios. Hay otros temas muy útiles, muy buenos, pero la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra doctrina, el fundamento de nuestra creencia. Así que en Lucas capítulo 22 vamos a leer la porción del verso 14 al 20 para entender lo que sucedió en la cruz del Calvario y qué implicaciones tiene eso para la humanidad. Hoy más que nunca la humanidad necesita saber que Jesucristo es el único que nos puede dar esperanza en medio de este mundo de tinieblas, vida en medio de este mundo de muerte, y entender lo que sucedió esa última semana es muy importante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empezando en el verso 14 de Lucas 22, dice la palabra del Señor: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, vaya poniendo atención a lo que el Señor le dice, porque en estas palabras Dios nos revela y le revela a sus discípulos, a sus apóstoles, lo que iba a suceder en su vida. Les dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. La Pascua, si usted no lo sabe, algunos ya lo conocen, era la conmemoración de la noche gloriosa, del tiempo glorioso cuando Dios libertó con poder al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el Señor en la Pascua era el momento perfecto donde el Cordero de Dios, que iba a ser usado por el Rey de Reyes, por Dios Padre, para traer libertad, para traer salvación al mundo. Por eso Juan el Bautista dice, cuando Jesús viene a ser bautizado, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el Señor Jesús en la Pascua les dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Les empieza a revelar que iba a padecer, y el padecimiento del Señor Jesucristo desde el huerto de Getsemaní, cuando empieza a sudar gotas mezcladas con sangre, empieza a ser un padecimiento incomparable que termina en la cruz, pero no termina y queda ahí porque Él venció a la muerte y luego resucitó. Porque os digo, verso 16, que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino. No comeré con vosotros nuevamente aquí en la tierra esta cena, pero la vamos a comer juntos en el cielo. Un día, esa es nuestra promesa, la cena de las bodas del Cordero. Para eso Dios está preparando a su novia, que somos nosotros, su iglesia, y todo aquel que quiera puede venir y beber del agua viva gratuitamente. Verso 17 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El reino de Dios se está acercando, el reino de Dios ya está en nuestros corazones, pero Cristo nuestro Rey está a las puertas. Verso 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió,
Y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él entrega su cuerpo para salvación. Él entrega su cuerpo como pago por el pecado y Él les dice a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El nuevo pacto en mi sangre, una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, la sangre de Cristo que ahora está fluyendo para limpiar de pecado a todo aquel que a Él se acerca con un corazón humilde y con un corazón que clama por misericordia. Permítame hacer una oración. Ore conmigo ahí donde usted está. Padre y Dios bueno, te rogamos en el nombre de Jesús que tu palabra que es bendita entre a nuestros corazones y transforme nuestra vida. Enséñanos, Señor, a conocerte más. Queremos conocerte más a ti, queremos conocer más tu palabra, pero sobre todo queremos vivir como tú nos mandas. Queremos ser las personas que tú quieres que seamos. Señor, toca el corazón de cada hermano, de cada hermana ahí en su hogar. Bendice, Señor, a tu pueblo y te clamamos por los que no te conocen, por aquellos que todavía la luz del Evangelio de Cristo no les ha alumbrado. Espíritu Santo de Dios, toca corazones en el nombre de Jesús, rompe cadenas, liberta cautivos y trae vida a los huesos secos. Glorifícate, Señor. Yo reconozco que solo tú tienes palabras de vida eterna y salvación. Úsame para tu gloria. Exáltate, Señor. La gloria y alabanza es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. La Semana Santa, la última semana de vida, decíamos, de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Empezando el domingo de Ramos, cuando el Señor Jesucristo entra en Jerusalén y el pueblo lo aclama, Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Para que se cumpla la profecía dicha siglos atrás. El Señor Jesucristo cumplió en su vida, en su muerte en la cruz, en su resurrección, cientos de profecías. Jesucristo es incomparable. Jesucristo es el Rey de Reyes, es Dios encarnado que vino a buscarnos, a los que estábamos perdidos. Luego del domingo de Ramos empieza la Semana Santa con algunos eventos que están relatados en la palabra. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves el Señor Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto y es la porción que acabamos de leer en lo que se conoce como la última cena. El Señor les revela, les muestra lo que va a padecer, lo que va a significar su padecimiento. Inmediatamente el día viernes va a la cruz y en la cruz del Calvario paga el pecado del mundo conforme a lo establecido por el Padre, cuando dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando creemos en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, que Jesús murió derramando su sangre preciosa, pura, para perdón de nuestros pecados, cuando creemos que el poder del Espíritu Santo lo levantó de la muerte, seremos salvos. Romanos capítulo 10, verso 9. El domingo, el sábado había pasado un día de luto, los discípulos estaban confundidos, los discípulos se habían dispersado, pero el domingo, un día glorioso, Jesucristo venció la muerte, Jesucristo triunfó sobre las tinieblas para darnos vida nueva, para traer esperanza. Por eso dice el profeta Isaías, 700 años antes de Jesucristo, hablando de este hecho, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en valle de sombra y de muerte, la luz de vida resplandeció sobre ellos. Jesucristo es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie va al Padre sino por Él, por Jesús de Nazaret. Pero yo le decía, la muerte, la sepultura, la muerte en la cruz, la sepultura y la resurrección de Cristo, ¿qué implicación tienen para usted, para mí, para nosotros? La palabra de Dios habla muchísimo de la muerte de Jesús, habla muchísimo de la resurrección de Jesús. Más de 175 veces a través de la palabra el Señor nos habla de esto.
El Señor Jesucristo se los dijo repetidamente a sus discípulos, era necesario que Él padezca. Pero ¿qué implica eso en nosotros? Quisiera mencionar algunos puntos. Para el primero quisiera que nos planteemos una pregunta. ¿Cuál es el problema de raíz de la humanidad? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el problema del ser humano? Pueden haber diversas respuestas. Algunos dirán, el problema del ser humano es que no hay una educación adecuada. Hay muchos que proponen que tal vez si la educación es de manera equitativa, que todos puedan y podamos ser educados de una manera adecuada, la humanidad sería mejor. Desde luego ayudaría. Es muy bueno estudiar, es necesario autoprepararnos, es importantísimo si se puede ir a una universidad y hacer todos los esfuerzos que se pueda. Pero te tengo una noticia, la educación no es la solución para los problemas del ser humano. Una de las cosas más tristes y lamentables es mirar que las personas que a veces más daño causan y han causado son personas muy estudiadas y muy educadas. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los campos de concentración fueron liberados y cuando Europa fue liberada por los aliados, una de las cosas más terribles que el ser humano se dio cuenta es que los que dirigían esos campos de concentración eran gente preparada. No eran gente ignorante, eran gente que conocía de ciencia, médicos, compañías famosas, líderes políticos estudiados, economistas. La educación no es la solución para la humanidad. De hecho, hoy en día, si nos hacemos un análisis real de la sociedad, ¿quién dirige las clínicas de aborto? Son médicos que estudiaron años y años, enfermeras. La educación no es la solución. La educación es buena y es necesaria, pero no es la solución. Algunos otros pueden decir, bueno, la solución al problema de la humanidad es la economía. Repartir la economía de una manera equitativa, vamos a promover determinado movimiento sociopolítico para que las riquezas se repartan con igualdad. Está comprobado, mis amados, que cuando las personas tienen dinero, si no tienen un corazón adecuado, un corazón correcto, el dinero corrompe, el dinero trae poder y el poder trae corrupción. Los ejemplos son innumerables. ¿Cuántos políticos empiezan con buenas intenciones? No quiero dudar de todos. Quiero pensar que muchos políticos tal vez empiezan con intenciones buenas, o algunos políticos, para que no se alarme. Pero en el camino, en algún momento, el dinero los empieza a corromper, empiezan a ser negociados. Todos sabemos de los negociados que han habido en Centro, Sudamérica, con estas compañías de construcción y los negociados políticos que en algún momento estos movimientos proponían una equidad económica social. El problema no es la economía, el problema no es la raza. El problema del ser humano, como ya lo dijimos el domingo pasado, y por favor esto lo debemos entender claramente, el problema del ser humano se llama pecado. El pecado es aquello que nos separa de Dios y que Dios nos revela en su palabra, como ya lo dijimos el domingo pasado, desde el libro del Génesis, desde la creación. El problema del ser humano es el pecado. Dios le dice a Adán, en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2, verso 17, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. La paga del pecado es muerte. Usted conoce la historia, luego entra en escena el enemigo, Satanás, y con su astucia y con su engaño les dice, no vas a morir. No vas a morir. Dios sabe que vas a ser como Él. Por eso no quiere que comas de ese árbol. Y el ser humano comete la decisión, o toma la decisión y comete la peor decisión de la historia humana, que es darle la espalda a Dios.
Dice el Señor en Juan capítulo 15, separado de mí nada puedes hacer. El pecado trae separación de Dios, y entre el pecado y la muerte, entre el pecado y el pecado trae muerte a la humanidad y al mundo. Dice en Génesis capítulo 3, verso 17, la tierra será maldita por tu causa. Entonces el problema verdadero, el problema de raíz del ser humano es el pecado. Y el pecado mora en el corazón del ser humano. Dice en Romanos capítulo 5, en el verso 12, Romanos capítulo 5, verso 12. Y quiero, como le he dicho anteriormente, siempre predicar la palabra de Dios. Quiero hablarle de la verdad de Dios. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres, la muerte pasó a toda la humanidad. Siempre tengo mi Biblia conmigo. La Biblia es lámpara y luz en nuestro camino. Dios respalda su palabra. Entonces la muerte entra a la humanidad y a través del pecado, y el pecado empieza a filtrarse, a permearse en todas las esferas de la humanidad, y podemos ver el efecto del pecado y la muerte alrededor nuestro de una manera sumamente triste, intensa y terrible. En primer lugar, el corazón del ser humano es afectado. El núcleo de la sociedad, que es la familia, es atacado. Y hoy más que nunca miramos el efecto del pecado en las familias que están siendo destruidas. Cada día el concepto de familia es más atacado. El diseño, no concepto, perdóneme, el diseño, el plan de Dios de lo que es una familia, un hombre y una mujer que sigan el plan de Dios, que gobiernen su casa y tengan la dicha de que hijos crezcan en ese diseño bíblico, está siendo atacado. Y faltaría el tiempo para hablar de todas las locuras que hoy proponen y cómo Satanás y el pecado destruye la familia. Al Satanás destruir la familia, al pecado destruir la familia, los hijos empiezan a crecer en hogares descompuestos, en hogares donde no hay un modelo de padre, donde no hay un modelo de madre conforme al plan de Dios, conforme al diseño de Dios. Entonces los niños crecen con mucha confusión. Otro efecto del pecado son las pandillas. Una de las cosas que usted conoce más están afectando a las comunidades en Centroamérica y aquí en Estados Unidos y en Sudamérica también, son la formación de pandillas. Pero ¿por qué se forman estas pandillas? Porque los niños en el hogar no hallan ese ejemplo, ese modelo. Su corazón está vacío, su padre está ausente, su madre está ausente, y el único que lo acoge y le da identidad es una pandilla. Y entonces se forman pandillas que lo único que hacen es traer destrucción a la comunidad y dolor en medio nuestro. Las drogas han llegado a un nivel inconcebible. Con los años que me van llegando he sido testigo cómo las drogas han avanzado de menos a más y de más a algo que cada día se convierte en una destrucción a nuestras comunidades. Desde los carteles de droga de Centroamérica, en Sudamérica y en Estados Unidos también, y el consumo de la droga cada día es más terrible, y eso es consecuencia del problema real de la humanidad que se llama pecado. No solamente la familia es destruida con estos efectos consecuentes del consumo de alcohol y de drogas, la promiscuidad sexual y moral. Vivimos en una sociedad donde ya la moral no existe, una sociedad amoral, una sociedad sin moral, y parece que los que estamos defendiendo la moral somos los que estamos mal. Hay una corriente de inmoralidad tan fuerte, pero ¿de dónde viene todo este problema del pecado, de estar separados de Dios? El ser humano sin Dios se siente deprimido, el ser humano sin paz en el corazón entra en crisis, en depresión, y el índice de suicidio es otro efecto terrible del pecado en la humanidad.
Tristemente, en el año 2019, el suicidio, luego de los accidentes de auto, se ha convertido en la segunda causa de muerte entre la juventud en Estados Unidos. Niños de 10 años hasta 34 años. La segunda causa de muerte es el suicidio, la depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Se suicida tanto el pobre como el rico, el blanco como el negro. Se deprimen unos y otros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Dice en Romanos capítulo 6, verso 23. Entonces, la primera cosa, la implicación de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, de su sangre derramada, de su sufrimiento, de su resurrección. El primer punto, si usted toma notas, es que Él nos puede librar del verdadero problema que tiene el ser humano, que tenemos los seres humanos, que se llama pecado. El único que puede socorrernos y quitar ese pecado se llama Jesús de Nazaret. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, sigue diciendo en ese verso, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente vamos a hallar vida en Cristo Jesús. El problema del ser humano entonces no es externo, el problema del ser humano es interno. En una ocasión los discípulos estaban con Jesús comiendo, no se habían lavado las manos, y los fariseos los acusan, le dicen: oye, ¿por qué no se lavan las manos tus discípulos? Y el Señor Jesucristo les responde: lo que contamina al hombre no es lo que entra, lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Por eso el problema del ser humano no es externo, no es financiero, no es social. El problema del ser humano está en el corazón, y el único que puede transformar ese corazón se llama Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo y el poder de su palabra. Esa es la implicación de la Semana Santa, de lo que sucedió en la Semana Santa, de lo que el Señor Jesucristo hizo en esa semana llamada Santa. Jesucristo es santo. La palabra de Dios nos habla de esto a través de toda la Biblia. Por eso es importante que estudiemos la Biblia. En la iglesia tenemos que enseñar la Biblia. 700 años antes de que Cristo nazca, escúchame esto, 700 años antes de que Cristo nazca, el profeta Isaías, de una manera impresionante, de una manera sobrenatural, es decir, de una manera divina, revela en su palabra, en el capítulo, en muchos versos, acerca de Jesús, desde su nacimiento, pero particularmente en el capítulo 53 del libro de Isaías, el Señor habla de lo que iba a sufrir en la cruz del Calvario, y es increíblemente hermoso, es impresionante leer. Léalo en su casa cuando tenga tiempo, Isaías 53. Pero en el verso 5 y 6 dice esto: mas Él, hablando de Jesús de una manera profética, 700 años antes, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Señor Jesucristo fue molido en la cruz del Calvario por tus pecados y mis pecados, por los pecados del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él confía tenga vida eterna. Sigue diciendo el verso 5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El único que nos puede dar paz en medio de este conflicto, en medio de este estrés, en medio de esta desesperación, se llama Jesús de Nazaret. Él es el príncipe de paz. La paz verdadera no se encuentra en las drogas, la paz verdadera no se encuentra en el licor, la paz verdadera no se encuentra en un crucero. ¿Cuántos salieron hace unos meses en un crucero a buscar la paz? Se fueron felices a lugares paradisíacos y se quedaron encerrados 2 meses, desesperados, porque la paz verdadera solamente viene de Jesucristo de Nazaret. Sigue diciendo el verso 5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me faltaría tiempo para contarles lo que he visto acerca del poder sanador de Jesús. Cuando uno cree en Él y cuando es su voluntad,
Podemos orar por los enfermos y los enfermos sanarán si es que está en la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios. ¿Quiere decir por eso que no tendremos enfermedad? No. Lo que quiero decirte es que si Dios está contigo, aún en la enfermedad seremos victoriosos. Dice en el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Hoy es tiempo de entender que la Semana Santa es mucho más que días de vacación. La Semana Santa para muchos es irse a la playa. Yo recuerdo desde niño, Semana Santa, vamos de vacaciones. Aquí en Estados Unidos hay muchas tradiciones, conejos, huevos. La Semana Santa implica vida nueva en Cristo Jesús. La Semana Santa implica que hubo alguien que me amó y te amó y nos amó y entregó su vida en la cruz del Calvario para salvación de nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. Dice la palabra de Dios de una manera tan preciosa, hablando del amor de Dios. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Escúchame esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, no lo merecemos, no lo merecíamos. Nosotros podemos ser salvos por gracia, dice Efesios capítulo 2, verso 8, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por la religión. Hay muchas personas que dicen, tal vez si soy de determinada religión. No, la religión no te salva. Hay personas que dicen, bueno, si soy suficientemente bueno. No, ser bueno no nos salva. El único que nos puede dar salvación es aquel que pagó la salvación con su vida, con su muerte y la venció. Jesucristo, el Rey de Reyes. Hoy es tiempo de volver nuestros ojos a Cristo, de poner nuestra confianza en Él, porque Él es el único que nos puede dar una vida victoriosa. Este es mi segundo punto que te quiero mencionar. El primero es, Jesucristo es el único que quita el pecado de nuestra vida, que es nuestro problema verdadero. Pero en segundo lugar, Él es el único que nos da una vida victoriosa. Nadie más nos puede dar una vida victoriosa, solamente Jesucristo. Siempre que alguien tuvo un encuentro con Cristo, su vida fue transformada. Siempre que alguien tiene un encuentro con Cristo, su vida va a ser transformada. No te hablo de religión, no te hablo de ir los domingos a la iglesia cuando queda tiempo, no te hablo de decir tengo determinada religión, no te hablo de entregarle tu vida a Cristo, de arrepentirte de tus pecados, de hacer de Jesucristo el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra familia, poner en Él nuestra fe, poner en Él nuestra confianza, seguir su palabra y empezar a obedecerla. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cristo vino para hacer nuevas todas las cosas. Yo le doy gracias a Dios por eso. En mi vida muchas veces había soñado, si tan solo pudiera comenzar de nuevo. Es imposible volver el tiempo atrás. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos querido o habríamos querido poder volver atrás y haber rectificado algunas cosas? Pero déjame decirte algo hermoso. En Cristo Jesús, cada mañana es un nuevo comienzo. Dios dice en su palabra, nuevas son sus misericordias. Cada mañana tú y yo podemos levantar nuestros ojos al Señor y entender que Él vino para darnos una vida nueva. Él vino para transformarnos. Esto es el cristianismo. Cristianismo verdadero es una vida transformada por el poder de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. En Isaías 61, como te dije, 700 años antes de que el Señor Jesucristo nazca, de una manera profética, el Señor dice, ¿para qué iba a venir el Señor Jesús? Y este fue el rollo que Jesucristo
leyó en la sinagoga cuando empezó su ministerio público. Dice el verso 1, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, buenas noticias a los abatidos. Cuando tu corazón está abatido, cuando tu corazón está dolido, hay una buena noticia: Jesús te ama. Jesús te ama, y te ama tanto que envió a su unigénito Hijo a buscarte, a morir en la cruz del Calvario, para dar su vida por nosotros. Hay buenas noticias en medio de este mundo de tinieblas. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. El corazón a veces está quebrantado, está dolido. ¿Quién puede consolar? A mí como pastor me ha tocado estar con personas en situaciones muy tristes y difíciles donde no hay palabras que puedan consolar a alguien. Pero cuando uno se acerca al trono de la gracia, cuando uno corre a Jesús y le dice: Jesús, sana mi corazón con tu bálsamo de amor, el Señor Jesús viene, el Espíritu Santo viene y trae su presencia sanadora, libertadora, transformadora. Él vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a traer libertad a los cautivos. Eso fue lo que pasó de una manera literal el día que Pablo y Silas estaban en la cárcel en Hechos capítulo 16. Pero en tu caso y en mi caso esto es espiritual. Él vino a traer libertad a los cautivos. Hay muchas personas cautivas en estos días. Esclavos de las drogas, esclavos del licor, esclavos de la pornografía, esclavos del juego, esclavos de pasiones, esclavos de muchas cosas. Cristo vino para traer libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar, dice el verso 2, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Esto está por venir. Algún otro momento vamos a hablar de los tiempos que estamos viviendo, las señales que se están cumpliendo y lo que estas señales nos están anunciando. Pero hoy que estamos recordando la Semana Santa, tenemos que llevar esto a una parte práctica en nuestra vida. Jesucristo vino para darnos libertad del pecado. Jesucristo vino para darnos una vida nueva, una vida transformada, una vida victoriosa. En tercer lugar, Jesucristo vino para librarnos del poder de nuestro enemigo, del enemigo de Dios, del enemigo de los cristianos, de Satanás. Habíamos hablado la semana pasada que en Efesios capítulo 6, la palabra de Dios nos revela que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un enemigo invisible. Es un enemigo que no lo podemos ver, pero que está las 24 horas del día a través de todo este gobierno demoníaco tratando de destruir nuestras vidas. Y como les decía, él se ha infiltrado, el pecado, el enemigo se ha infiltrado, ha permeado todas las esferas de la sociedad, la familia, las universidades, las escuelas, los gobiernos, y es por eso que el mundo está como está. Pero gracias a Dios, porque en la cruz del Calvario Jesucristo de Nazaret venció sobre toda fuerza del enemigo, y ahora tú y yo podemos y somos libres. El enemigo actúa en la mente, el enemigo miente, el enemigo confunde. El enemigo ciega el entendimiento de las personas. Por eso cuando vayas a hablar con alguien de Cristo, ora primero. Pídele al Espíritu Santo que toque ese corazón. En el nombre de Jesús, quita toda oposición que pueda haber en esa persona, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. La palabra de Dios nos dice en 2 de Corintios, y si usted toma notas, le voy a pedir que tome nota de estos versos para que luego los revise en su casa. Efesios capítulo 6, lea todo el capítulo, especialmente la parte que habla de la lucha espiritual que tenemos, de la armadura que Dios nos ha dado, pero también en 2 de Corintios capítulo 4, verso 3 y verso 4. Ponga mucha atención a la palabra de Dios. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, Dios con D minúscula,
Está hablando de Satanás, la serpiente, el dragón. Hay muchos nombres para describirlo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. El Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento, y el único que puede traer luz en medio de esas tinieblas se llama Jesús de Nazaret. En la cruz del Calvario, nuestro Salvador, nuestro Rey Jesucristo, el Rey de Reyes, venció sobre todas las fuerzas del enemigo. En Hebreos capítulo 2, verso 14, dice la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, hablando de Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo pisoteó la cabeza del enemigo en la cruz del Calvario. Y ahora tú y yo podemos ser partícipes de esa libertad que Jesucristo nos da. Él vino a traer libertad a los cautivos, a que las cárceles se abran. El enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. El enemigo ha sido derrotado. El enemigo ha sido destruido. En Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15, Colosenses 2, 3 al 15. Dice la palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Ponga atención, cuando Jesucristo resucitó de la muerte, cuando tú y yo ponemos nuestra fe y confianza en Él, podemos ser victoriosos junto con Cristo. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El problema del ser humano es el pecado. Dios nos perdona ese pecado a través de la sangre preciosa del Cordero. Y dice en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Jesucristo, el Rey de Reyes, derrotó a la serpiente antigua, a Satanás, al dragón y a toda fuerza del enemigo. Y dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Padre, gloria a Cristo, porque ahora tú y yo podemos ser libres del pecado, podemos tener una vida nueva y victoriosa, y el enemigo ya no tiene por qué traer más destrucción a nuestra vida. Aunque lo va a intentar hacer y lo va a querer hacer, dice la palabra de Dios en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Tendrán autoridad delegada de Dios sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Ahora tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, y podemos junto con nuestra familia entrar en el arca a través de Cristo, que es la puerta, y tener salvación en medio de estos días de angustia. Finalmente, el último punto que te quiero mencionar: la Semana Santa, ¿qué implica para ti y para mí? El que Cristo derramó su sangre, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Resumiendo, entonces, implica que tú y yo tenemos la oportunidad de quitar el problema. Toda persona que quiere, el problema de fondo, de raíz del ser humano, que es el pecado. De nada sirve mejorar la economía si el pecado y la maldad siguen en el corazón. De nada sirve tener educación si la maldad, si el pecado sigue en el corazón. De nada sirve hacer nada. Sería como dar un analgésico a una persona que tiene gangrena. De nada sirve hacer nada más un arreglo superficial. Tiene Dios que transformarnos de adentro para afuera. Una regeneración, no una renovación, no una restauración. Lo que necesitamos es una regeneración. Entonces Cristo nos quita el pecado a todo el que quiere, que se acerca. En segundo lugar, Él nos da una vida victoriosa. Ya no tenemos que vivir esclavos de tantas locuras que habían venido a nuestra vida. En tercer lugar, el Señor nos libra del poder del enemigo. Pero en cuarto lugar, mira qué hermoso, la muerte de Cristo en la cruz, su sangre derramada,
su victoria, nos da acceso directo al Padre, acceso directo a Dios. Antes de la muerte de Jesús en la cruz, nadie podía ir al lugar santísimo, en el templo de Israel, que era el templo que Dios les había mandado a construir de una manera preciosa y ordenada. Había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, una vez al año en representación del pueblo. El día que el Señor Jesucristo entregó su vida, nota lo que te digo, entregó su vida. Él la puso, voluntariamente, por amor. Él puso su vida por nosotros, por amor. Él fue a la cruz por amor. Él puso su vida. Cuando el Señor Jesucristo puso su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre con los brazos abiertos, mostrando el amor a toda la humanidad. Y dijo, consumado es. En ese momento la tierra tembló. Todo se llenó de tinieblas. El enemigo pensaba que iba a triunfar, pero era todo lo contrario. El plan estaba trazado por el Padre para la victoria. Un camino nuevo se estaba abriendo. Y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió, se rasgó. Esa pared que había entre Dios y el hombre se abre. Y dice la palabra de Dios que no se rasgó de abajo para arriba, se rasgó de arriba para abajo. Es decir, no fue el hombre el que abrió el camino, fue Dios el que abrió ese camino a través de Jesucristo. Y esto nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Y voy a pedirles que tomen nota de este verso y que por favor lo busquemos y lo leamos juntos. Hebreos capítulo 10. Un camino nuevo, un camino vivo. Ahora ya no necesitamos de religión, ahora ya no necesitamos de nadie para ir al Padre. Ahora tú y yo, donde estemos, podemos doblar nuestras rodillas y clamar a Dios y pedirle a través de Jesucristo que tenga misericordia de nosotros. Hebreos capítulo 10, en el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Por dónde entramos al lugar santísimo? Por la sangre de Jesucristo. Dígale al que está al lado suyo, por la sangre de Jesucristo. No entramos a la presencia de Dios por otro camino. Por eso Jesucristo declara, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Verso 20, Hebreos capítulo 10. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora tú y yo podemos acercarnos a través de la sangre del Cordero a la presencia de Dios para hallar esperanza y salvación. En medio de la crisis que estamos viviendo, debemos entender que la única esperanza se llama Jesús de Nazaret. El problema del ser humano, el virus más terrible de la humanidad, escúchame esto, se llama pecado. Y el antídoto para ese virus se llama Jesús. Dice Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Le preguntan a Pedro, ¿qué haremos, varones galileos, para ser salvos? Luego del primer discurso de Pedro, él les dice, arrepentíos, arrepentíos. Y recibid el don de Dios. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos creer en Jesús y necesitamos obedecer su palabra. Si tú no le has entregado tu corazón a Cristo, entrégaselo hoy. Si conoces a alguien que no le ha entregado el corazón a Cristo, háblale de Cristo. Y si tú ya le entregaste tu corazón a Cristo, enamórate de Él, vive para Él, sírvelo mientras te dé vida. Vamos a hacer una oración y a darle gracias a Dios por lo que ha hecho en la cruz del Calvario.
Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte. Gracias, Señor, porque tú no te has olvidado de este mundo se ha olvidado de ti. Pero, Señor, en tu amor perfecto enviaste a Jesucristo, tu unigénito Hijo, santo y puro, para morir en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa derramada, pagar por el pecado. Con su muerte, con sus llagas, llevar nuestra maldad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, nosotros hemos creído y conocemos que Cristo Jesús es el único Salvador y hemos hecho de Él el Señor y Rey de nuestra vida. Ayúdanos a terminar la carrera tomados de su mano. Si tú no le has entregado su corazón a Cristo, puedes orar y decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mi pecado, entra a mi vida, te hago Señor y Rey de mi vida. Espíritu Santo, lléname de ti y guíame con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados, que Dios los bendiga, gócese con su familia, confíe en Dios, recuerde que en sus manos estamos seguros y porque Él vive, no temeremos el mañana. Porque Él vive, nosotros estamos seguros con Cristo. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo a la 1:30 de la tarde para gozarnos con la palabra de Dios, exaltar su nombre y disfrutar como hermanos en Cristo. Que Dios los bendiga.